Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Llegamos al mundo, homenaje de Su Mundo TV. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 81 de Altiz Dominicana, Canal 81 de Aster, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 46 de Win Telecom, Canal 647 del Fire TV Stick, también en más de 140 sistemas de cables en las provincias de la República Dominicana, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el mundo, también a través de las plataformas digitales sumundotv.com, cobertura mundial. Además, los periodistas de Su Mundo TV en las calles y recuerden nuestros trabajos de investigación, de profundidad, inéditos, periodismo valiente en los periódicos Primicias, impreso, digital y las megas ediciones. También sigan el periódico digital de Su Mundo TV, como también nuestra emisora en FM. Cuando el doctor Leonel Fernández Reina, recién graduado de abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, incursiona muy pocos días después en la docencia en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando ingresa como maestro, coincide en esa escuela de comunicación con dos padres jesuitas, Alberto Villaverde y otro maestro del área de cine, un maestro valioso también, al igual que Alberto Villaverde, José Luis Sáez. En ese tiempo, Rafael Núñez Grasal, Lipe Collado, Alberto Malagón, Juan Bolívar Díaz, Manuel Quiterio Cedeño, Ángela de León, Héctor Martínez Fernández, Sonia Vargas, como también otros maestros valiosos de la época, el doctor Pascal Peña Peña, el doctor José Silie Gatón y otras figuras de la comunicación social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo coinciden con el primer ejercicio como maestro del doctor Leonel Fernández Reina. El doctor Leonel Fernández Reina imparte la docencia con una primera asignatura, Sociología de la Comunicación, a los integrantes de una generación exitosa de la comunicación social del país. El primer día que el doctor Fernández acude a impartir la materia, inmediatamente comienza a ampliar el concepto de lo que es la comunicación social, más allá de un mensaje elaborado que se divulga por un medio y lo recibe masivamente a donde llegue ese mensaje. Comenzamos a hablar del emisor, por el doctor, del medio y de quien recibía el mensaje. Por el doctor Fernández, posteriormente se concentró en
la información como poder. Y definitivamente recuerdo esas cátedras universitarias del sociólogo de la comunicación, el doctor Leonel Fernández, que con esa sociología de la comunicación, con su formación sólida en la política, con el aprendizaje para comunicar con facilidad los temas, el manejo del lenguaje coloquial, utilizando palabras llanas, me motivan a recordar, aunque no estuve en esa rueda de prensa, pero le hice una auditoría a ese contenido de esa rueda de prensa de ayer, La Voz del Pueblo, en un hotel de la capital. Y yo quiero decir que el doctor Fernández se reencontró ayer con su cátedra de Sociología de la Comunicación en la UAS. En ese tiempo yo me puse a pensar en una serie de jóvenes que coincidieron con el doctor Fernández en las aulas universitarias. Pedro Catrén, actual senador por Samaná, y muchos catedráticos jóvenes, incluyendo José Oviedo, no José Oviedo el izquierdista de tantas luchas, sino otro sociólogo, José Oviedo, con un potencial grandísimo en ese instante y a partir de ahí ha descollado como uno de los grandes estrategas de la sociología en la República Dominicana, en la vida académica, en el ejercicio profesional. Ocasionalmente lo veo. Y ayer el doctor Fernández, reencontrándose con ese concepto de cómo impartió la sociología de la comunicación en la UAS, ahí acabamos de ver, señor director, ahí está, cómo con un lenguaje entendible, el doctor Fernández volvió a plantear sus dos tesis. La tesis de los precios, la tesis del endeudamiento, ahí está muy concentrado observando la comparación del PIB, la deuda, y además buscó, se me parece a lo que hace Hablando la Verdad todos los días, donde comparamos los precios. Ahí buscaron etiquetas de leche, de azúcar y hasta la harina de maíz, que es un producto muy popular. Yo viendo la exposición, entiendo sí que hubo un error, porque una cosa son los precios especulativos de los colmados. Cuando usted llama a un colmado y un producto cuesta 70 pesos fuera del mercado, un delivery se lo lleva a su casa y le dicen, eso cuesta 100, 99, 105. Y yo quiero precisar que es correcto que cualquier político dominicano analice un problema tan grave como el costo de la vida, pero un tema que hay que analizarlo diariamente. Creo que es correcto que el doctor Fernández buscara esas personas con sabor a pueblo para exponer, pero en la próxima tienen que dominar la diferenciación de los precios en las cadenas, en los colmados y en los mercados. Yo, por ejemplo, que hago ese ejercicio todos los días, quiero reiterar mi posición de la siguiente manera. Una cosa es el precio de una libra de harina de maíz, que no es verdad que está costando 40 pesos. Hay marcas propias de supermercado que cuestan 16 y hasta 20.
hay otra marca que es la más popular del país, porque aquí compiten en harina de maíz 3 empresas. Compite César Iglesias con una marca de ese grupo. El grupo Bonetti Mercasit tiene la marca líder en el mercado. Y en Santo Domingo Oeste hay otra fábrica de harina de maíz que tienen las 3 precios diferentes. Vamos a ver, tiene sonido, señor director. Vamos a ver lo que dice el doctor Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, que ayer prácticamente se comió las estadísticas económicas del gobierno, del crecimiento, de la inflación. Vamos a ver lo que dice el doctor Fernández. La inflación era 1.2%. Bueno, y en términos generales, desde el 2012, cuando el Banco Central crea el concepto de meta más o menos 4, más o menos 1, desde el 2012 nunca la inflación había sido por encima del 4%, nunca. Pero en el 2018, insisto, era 1.2%. 2021, ya con el nuevo gobierno, la inflación llegó a 8.50%. Multiplicó 7 veces su valor con respecto al año 2018. 8.50%, o sea, se excedió de la meta inflación que plantea el Banco Central. 2022, el índice de precio al consumidor, 7.83%. 2023, el año pasado, 3.57%. Aquí el Banco Central dice que al descender a 3.57%, pues ha cumplido con la meta inflación. Pero en realidad, este es el primer gobierno que ha incumplido con la meta inflación del Banco Central, a partir del 2021 y 2022. Explico. Cuando se habla de que la inflación ha descendido a 3.57%, no es que los precios han bajado. Significa simple y llanamente que el aumento de precios continúa, pero a una velocidad menor a lo que se tenía antes. ¿Correcto? De manera que aquí los precios no han bajado. La inflación no ha bajado. Lo que ha bajado es la presión inflacionaria, que es un concepto diferente. En los 31 meses consecutivos, desde que este gobierno se instaló, 31 meses consecutivos, la inflación superó el 5% límite de inflación del Banco Central. 31 meses consecutivos. Incrementó 10 veces su valor en un periodo de 12 meses. De mayo 2020 era equivalente al 1%. La inflación era un 1% en mayo del 2020 y en mayo del 2021 era 10.5%. Por tanto, incrementó 10 veces su valor en tan solo 12 meses. De octubre del año 2020, ya corresponde al actual gobierno, a diciembre del 2023, 288 artículos, es decir, el 79.1% de la canasta básica tuvo incremento interanual de 2 dígitos. 105 artículos, o sea, el 36.4% de la canasta básica, tuvo entonces una inflación entre 21 y 30%. No ya 5, no ya 6, entre 21 y 30%. 105 artículos. 96 artículos, o sea, el 33.3% de la canasta básica, registraron incluso una inflación mayor del 31%. La inflación, aunque el Banco Central afirma que la presión inflacionaria ha disminuido a 3.57%, lo cual lo coloca dentro de la meta inflación de 4 más o menos 1, la inflación promedio anualizada ha sido de 6.63%. O sea que lo que va de este periodo de gobierno no se ha cumplido con la meta inflación cuando hacemos el promedio anualizado del 2020 al 2023. Ahora, al momento actual, aún planteándose que la inflación está en 3.57%, resulta que lo más importante
que tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas, en estos momentos la inflación es 5.97%. Inflación en restaurantes y hoteles, 6.91%. Inflación en bienes y servicios diversos. Entra una cantidad de servicios, educación, salud, etcétera, 6.84%. De manera que en alimentos, bebidas no alcohólicas y servicios como educación y salud, la presión inflacionaria está hoy por encima de la meta de inflación del Banco Central. La inflación en educación, o sea, los gastos que tienen que pagar por colegios privados, compra de textos, etcétera, 6.21% al momento actual. La inflación acumulada, que es lo que siente el pueblo, porque, insisto, cuando se habla de que disminuye la presión inflacionaria, no bajan los precios. Los precios que han subido del 2020 a la actualidad, ninguno ha bajado. Por tanto, lo que tenemos es una inflación acumulada del 36%. En general, los precios hoy día valen 36% más que lo que valían en el año 2020. Por tanto, la situación del pueblo dominicano, la situación de Felicia, la situación de Anthony, los demás, no puede estar hoy mejor que 4 años atrás. Tiene que estar peor. Y ellos son un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana que denunció la Iglesia Católica en los 7 sermones. ¿Cuánto es el costo hoy día de la canasta básica familiar? De acuerdo con datos del propio Banco Central, el costo mensual de la canasta básica familiar es equivalente a 44.752 pesos con 87 centavos. Bien, ha habido, el presidente de la República en varias ocasiones se refiere a que durante su gestión de gobierno ha habido 2 aumentos de salario mínimo, llevándolo al 40%. Bien, lo cierto es que ese aumento del 40% en el salario mínimo no cubre el costo de la canasta básica familiar. Por tanto, los trabajadores del campo solo pueden cubrir el 34.2% del costo de esa canasta básica. Los trabajadores del campo. Los trabajadores de pequeñas empresas solo pueden cubrir el 35.4%. 35.4% trabajadores urbanos, trabajadores de la ciudad en pequeñas empresas. Los empleados del sector público pueden cubrir el 37.2% de esa canasta. En fin, como pueden observar, ni los del campo, ni los de la ciudad, ni los trabajadores del sector público salario mínimo disponen de recursos suficientes para poder acceder a una canasta básica familiar en la República Dominicana. Por eso nosotros hemos dicho en distintas ocasiones que hay un malestar social en la sociedad dominicana. Y ese malestar social obviamente se debe a una disminución del poder adquisitivo del pueblo dominicano debido a los altos precios que tienen los artículos de esa canasta básica. El actual gobierno del PRM de Luis Abinader ha introducido en distintos momentos planes para frenar el alza de los precios, sobre todo de alimentos. El primer programa se llamó Siembra RD. Sin embargo, ese programa fracasó, naufragó rápidamente, porque el propio gobierno promovió la aprobación en el Congreso Nacional de una ley que autorizaba la importación de 67 artículos de esa canasta básica. Bien, amigos, en el año 2004, el doctor Leonel Fernández, en un acto en el Palacio de los Deportes, tomó como una bandera, la misma bandera tomada ayer con el tema de los salarios, de la imposibilidad de la gente para hacerle frente a la canasta familiar, hablando de una canasta familiar con un costo prácticamente de 45,000 pesos. En este país están exentos del impuesto sobre la renta los salarios hasta 34,000 pesos y ya el doctor Fernández está hablando de una canasta familiar de casi 45,000. Pero en el año 2004 el doctor Fernández la emprendió con energía diciendo que quién te subió
tal precio, tal producto. Y el doctor Fernández retomó ayer en La Voz del Pueblo su rueda de prensa anunciada para los lunes, que compite con la rueda de prensa del presidente de la República, y se pone interesante desde el punto de vista del debate público todo lo que hay que debatir en el país. No sé qué espera Abel Martínez para inaugurar también una rueda de prensa como candidato del PLD, y también los otros candidatos que hagan lo mismo, porque la comunicación tiene contacto con el pueblo. Vamos a un cambio y venimos entonces con la rueda de prensa semanal del presidente Luis Abinader en el marco del equilibrio profesional y el derecho de todos, sin igualdad, sin privilegios y con igualdad. Comunicación con igualdad, aquí en Hablando la Verdad. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, cobertura mundial. Vamos a conectar ahora con la semanal del presidente Luis Abinader, que ayer abordó muchos temas, entre los cuales restándole mérito a denuncia de Rescate RD ante la Organización de Estados Americanos, defendiendo la credibilidad de la Junta Central Electoral, anunciando que la ley de la DNI será sometida a la reforma en 2 meses, tan rápido que la aprobaron, y ahora hay que esperar 2 meses para modificarla. El país necesita que anulen esa ley en este momento, señor presidente. Esa ley antidemocrática. Aquí no podemos estar permitiendo que se atente contra los derechos adquiridos por las luchas del pueblo dominicano, derechos garantizados en la Constitución de la República, que no pueden ser vulnerados por nadie, no importa quién sea. Respeto a los derechos del pueblo dominicano. Además, respeto a los medios de comunicación del país, que no podemos permitir atentados contra el derecho a la información y el derecho que tiene el país, que no necesita silencio ni censura, sino libertad de expresión y difusión del pensamiento las 24 horas del día. Retomando el tema, dice el presidente que caerá preso, que caerá el peso de la ley sobre un agente que violó una menor haitiana, un tema que ha abordado la Embajada de Estados Unidos, y lo ha abordado muchísima gente. Vamos a conectar en igualdad de la comunicación aquí en Hablando la Verdad. Primero escuchamos al expresidente Leonel Fernández, ahora al presidente Luis Abinader en la semanal de los lunes. Adelante, señor director. Debido a que ya no se podía hacer en un solo lugar. El 80%, miren lo interesante, han sido contratados, han sido beneficiarios de estos programas y han sido contratados. Y el 45% antes de terminar el programa generó ingresos. Y yo los voy a invitar a la próxima graduación, porque la verdad es que es muy interesante. Y como ellos dicen, incluso muchos admiten que estuvieron en reformatorios o que estuvieron en la cárcel y que han dedicado y que han decidido cambiar su vida. Yo quisiera, Tony, si tú quieres agregar algo, por favor, de este programa. Buenos días y buenas tardes, presidente, señores funcionarios, prensa, amigos y amigas. En plena campaña electoral,
el presidente estaba haciendo su programa de gobierno y como yo había sido ministro de la Juventud y el propulsor de la ley 49 de 2000, que es la ley que crea el Ministerio de la Juventud y la Ley General de Juventud, me pidió que colaborara para ver qué hacíamos a nivel de la juventud, sobre todo los jóvenes que trabajan y estudian. Y entonces, viendo en la política, cuando salimos a las 7 de la mañana con el presidente, veíamos una cantidad impresionante de jóvenes en las calles que tú veías que no tenían estilo, que iban ni para la universidad ni para el colegio. Y ahí nos dimos cuenta que realmente había una gran capacidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian en el país, según la CEPAL, cerca de un 30%, o sea que de cada 10 jóvenes dominicanos, hay 3 que pertenecen a este sector. Y entonces decidimos hacer en el programa de gobierno el programa Oportunidad 14-24, que como muy bien lo dice, son edades comprendidas de 14 y 24 años. Eso no quiere decir que un joven que tenga 13 o que tenga 25 no lo vamos a recibir, lo vamos a recibir. En los primeros 100 días de gobierno yo comencé a visitar la mayoría de los ministerios que de una forma u otra se vinculan a este programa, porque sería prácticamente imposible para un solo ministerio hacerlo. Porque es el programa más articulado del gobierno dominicano. Son 22 instituciones que interactúan para hacer este programa. Y es un programa muy difícil, muy complicado, porque estamos trabajando con una población meta, una población vulnerable, con lamentablemente situaciones que la crea el barrio, en la cual esos jóvenes prácticamente una gran parte lo cría prácticamente la sociedad de su barrio. Y entonces son de sectores de la educación formal, y lo que ha querido el gobierno dominicano es dar una mirada diferente a una población que ningún gobierno dominicano había realmente puesto su mirada en sí. ¿Qué hacemos en el programa? Lo primero es que buscamos los locales adecuados. Los centros tecnológicos comunitarios, los CTC, que pertenecen al gabinete y son 114 en todo el país. La Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y en algunos casos también hasta los locales del Infotec. Esos son los locales donde se dan las clases. Las clases las da para la parte técnica el Infotec, que nos facilita los facilitadores, para la redundancia, y para la parte de lo que es la informática, entonces los CTC. La comida la sirve todos los días los comedores económicos. Hemos agregado en los últimos tiempos el INAVIE, porque tenemos un problema de transporte, porque los comedores no llegan a todas partes del país y el INAVIE sí. Y ya están en estos momentos tanto los comedores económicos como con la INAVIE. Las primeras 60 horas son de inducción, donde está la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional de Drogas, le da las 60 horas de inducción a esos jóvenes para crearle una educación en valores. Y después entonces viene el Infotec, le da las clases. Los cursos van desde 4 meses hasta 2 años para todos los jóvenes que están en este programa. Hay un equipo de intervención comunitaria que contratamos, que es del barrio, que es el que busca a esos jóvenes, va a su casa, se le hace una ficha, un caso particular, se le entrevista con más de 80 preguntas y se le da entonces las facilidades que va a tener el programa y se le pide que lo único que se pide a cambio es estudiar. Ese equipo de intervención comunitaria va permanentemente y tiene psicólogos que trabajan con ellos. Y cuando un joven deja de ir, entonces va y lo visita y le pregunta por qué ha dejado de ir. Como dije, el Infotec da las clases, los comedores económicos de la comida y el INAVIE. Le damos 4 fundas de plan social porque comen ese día, pero muchas veces no tienen con qué cenar o con qué desayunar. Y le damos una funda semanal del plan social. La ONSA pone el transporte. Tenemos 1,000 pesos que le damos a través de una tarjeta parecida Supérate para que lo pueda comprar de carne en cualquier situación, porque muchas veces necesita también este recurso y eso se trabaja a través de una nómina que hacemos con reservas. Tenemos también un acuerdo con el Ministerio de Educación para la derivación de esos jóvenes. Cuando nosotros los nivelamos, los devolvemos de nuevo a la formalidad del Ministerio de Educación. Trabajamos también, tenemos 120 escuelas en todo el país, esparcidas en 30 provincias y el Distrito Nacional. La única provincia que nos falta es la provincia de Hermana Mirabal, que va este año, presidente. Y casualmente, esta semana en los Ciruelitos de Santiago, Santo Domingo Este, vamos a poner el programa 121 y 122. Menos de 4 años, 122. Los bienes son de cohesión social, se trabaja con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Deporte. También hicimos recientemente un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para poner a esos jóvenes a reforestar los bienes en todo el país. Hacemos un trabajo de empleabilidad con el Ministerio de Trabajo.
Las fichas médicas son puestas por el Servicio Nacional de Salud. Tenemos acuerdo con Promipyme para prestar a micro y pequeños empresarios también a bajo precio. Tenemos también con el Ministerio de Planificación los indicadores, y todas estas instituciones FOMOTA interactúan. Después que ese joven está estudiando y se está dando seguimiento, entonces cuando va a terminar se le pregunta qué quiere. Si conseguir un empleo en el entorno, que llegamos a acuerdo con todas las empresas, si quiere un capital semilla puesto por nosotros mismos, o quiere iniciar su formalidad con Promipyme para ser un micro pequeño empresario. Entonces ellos van, dependiendo de lo que estudian, van a una forma u otra. Como se dan cuenta, es un programa que va desde el estudio hasta el empleo. Nosotros hemos visto todos los programas que existen en América Latina. Hay un programa muy exitoso que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que está en México, pero es un programa de empleabilidad. No es un programa que forma a los jóvenes. Hoy en día, 1424 es el programa de reinserción de los jóvenes a la vida más completo que... Bien, amigos, ahí acabamos de ver la semanal del presidente Luis Abinader, que por cierto, ayer expresó que ve, textualmente estamos comunicando, ve que el cambio llegó a la oposición y están cambiando su manera de comunicar. Eso es muy bueno y ayuda a la democracia, dijo el licenciado Luis Abinader, presidente de la República, respecto a la rueda de prensa de La Voz del Pueblo del doctor Leonel Fernández. A propósito, un dato histórico. La Voz del Pueblo fue el nombre que utilizó mi gran amigo y hermano ido a destiempo, el doctor Marcio Mejía Ricard, quien tuvo ese periódico en los 12 años de Balaguer, y en nuestras investigaciones en el Archivo General de la Nación, encontramos el dato de que el doctor Balaguer en los 12 años le negó la exoneración para las maquinarias de impresión y fotomecánica de La Voz del Pueblo. El doctor Fernández utiliza ese mismo nombre que tuvo ese periódico, La Voz del Pueblo, que fue un periódico que operó en la calle San Juan de la Maguana, allá en la zona de Villas Agrícolas, en los frentes de la antigua cementera dominicana, la fábrica dominicana de cemento. Vamos a ver, pero la gran pregunta, ¿y qué le pasa al candidato del PLD, un hombre tan hábil como Abel Martínez, para también tener los lunes su rueda de prensa, que pudiera inclusive hacerla desde Santiago con los periodistas del Cibao, o que se traslade a la capital para que la haga también los lunes, y así se repartan los periodistas para escuchar lo que dice Abinader, lo que dice Leonel, pero también si María Teresa Cabrera, el cobrador, Fulgencio Severino y todos los candidatos de la oposición, Virginia Antares, que es periodista profesional, ¿qué es lo que esperan para también inventarse su rueda de prensa en los lunes para que el pueblo conozca lo que piensa cada uno de los candidatos presidenciales? Por ejemplo, un hombre como Carlos Peña, que espera, un hombre que le gusta plantear las cosas para tener también su rueda de prensa. El doctor Fulgencio, que la haga en cualquier lugar, pero también el hombre del PRD, no del PRD de Peña Gómez, no, sino del PRD de Vargas, a quien por cierto
se le fue lo poco que tenía en Elías Piña, en uno de los titulares que estamos viendo hoy aquí en Hablando la Verdad, pero también el ingeniero Vargas debería tener su rueda de prensa y pudiera hacerla ahí en la Churchill, en el local que tiene el PRD. El país necesita conocer cada pensamiento de los candidatos presidenciales. Pero también el país necesita la rueda de prensa de los lunes de la Junta Central Electoral, que por cierto debe cuidar su imagen a la hora de distribuir los recursos a los partidos políticos sin excluir a nadie. Sin excluir a ningún partido político. La Junta Central Electoral, para que no se vea involucrada en críticas contundentes, porque la Constitución de la República no establece privilegios, aunque los primeros que la violan son los legisladores, que autolegislan para sí mismos cuando se aprueban un barrilito condenado por el pueblo dominicano. Vamos a ver si llenamos el país de ruedas de prensa los lunes, con los comerciantes, con los consumidores, con los candidatos que deben hacer sus ruedas de prensa antes que se le acabe el tiempo de la campaña electoral. Vamos al cambio, señor director, porque esto se pone más bueno de la cuenta, con un bla, 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 que solamente se escucha en los procesos electorales, buscando los votos del pueblo. Vamos al cambio. Continuamos con el último bloque de Hablando la Verdad, que se traslada ahora a Santo Domingo Este. Señores, desde el kilómetro 9 con Charles de Gaulle hasta todos esos sectores por allá, por la base aérea de San Isidro, una cantidad considerable de sectores que tienen más de 30 días sin agua. Y yo quiero preguntar, y así es que quiere el PRM ganar las elecciones en Santo Domingo Este, donde la gente tiene que comprar el agua, el preciado líquido. ¿Y dónde está el agua del acueducto de Barrera de Salinidad que tanta propaganda le hicieron para resolver el problema del agua en Santo Domingo Este? Aquí hay que comenzar a preguntarlo todo en este país, porque es que en este país hay un desorden, fugas de agua, escasez de agua y el negociazo ese de los camiones. Usted ve esa larga fila llenando camiones para venderle el agua que hay que suministrarle al pueblo. Y uno pregunta, ¿hasta cuándo va a llegar esta pendejada de negocio con el agua? No se recuerdan lo que decía Pepe Justiniano Polanco en aquella estación inolvidable, Radio Continental, donde decía Pepe Justiniano que el agua es vida. Pero aquí el agua no es vida porque en muchos sectores no la tienen. Y hay que resolver ese problema de agua. La gente no puede estar los mínimos chelitos que tiene enriqueciendo a los camioneros del agua. Tenemos que resolver ese problema, pero además corregir una por una las fugas de agua. Aquí en Santo Domingo, donde se pierden muchos galones de agua que lo necesita
la doñita de allá de Santo Domingo Este, los de Villa Carmen, los del Residencial Italia, los del Ensancho Sama o los de cualquier punto de la República Dominicana. Da vergüenza que haya que trasvasar agua de la que viene de Valdesia a Santo Domingo Este, y vuelvo a preguntar sobre el acueducto de Barreras de Salinidad y su eficiencia en Santo Domingo Este, como vuelvo a preguntar también qué se hace para salvar el río Osama que agoniza. ¿Qué hacemos para preservar el agua que nace en los 7 Picos, en Yamasá? ¿Qué hacemos para preservar el famoso río que han ido secando entre La Victoria y Villamella? ¿Qué hacemos para darle vida a nuestra gente? Por otra parte, muchos temas despiden este día. Hay una crítica a los que intentan destruir la credibilidad de la Junta Central Electoral. Estoy de acuerdo con el periódico Diario Libre de que no se puede embarrar a todos y después de las elecciones salir con la carita limpia como si nada hubiese pasado. El árbitro hay que preservarle la imagen, pero también la Junta Central Electoral debe cuidar su imagen. Ahí la están acabando allá en una rueda de prensa que hicieron opositores en Nueva York. Deberían responder esos señalamientos, pero también los que tengan que respetar la Junta, que lo hagan, pero también que la Junta respete los derechos de los demás. Giné Burnigal, la senadora puertoplateña defendiendo el barrilito, una ley de aviación que pretende sancionar a los pilotos que consuman alcohol, que consuman drogas, y también el trasiego de armas en esa ley de aviación civil. Señores, el tema Irán-Israel se complica. La Unión Europea en el plano internacional pide a las fuerzas políticas colaborar con la solución en Haití. Pero ocurre algo. Dice el canciller Roberto Álvarez que los países que se comprometieron a suministrar fondos para ayudar a buscar una solución en Haití no depositan el dinero. Entonces, muchos hablan públicamente de Haití, pero no asumen el compromiso. Se habla hoy de que el G7 impondría nuevas sanciones a Irán, pero así como hay que condenar lo que ha hecho Irán con Israel, hay que condenar esos ataques de Israel a Hamas. Ahí van más de 33,000 muertos. Eso hay que decirlo también, porque no podemos nada más coger los temas de un solo lado. El tema Rusia-Ucrania y ahora unos tiroteos en Ecuador. Problemas en el mundo. Problemas que pudieran complicar la temática económica, social. No dejan en paz a los seres humanos. En el Medio Oriente una situación bastante delicada. Y en Estados Unidos un juicio a Donald Trump por unos sobornos, que es un tema que está muy caliente. Donald Trump trató de callar voces con sobornos, según una acusación en los Estados Unidos.
A mí no me gusta eso de los sobornos, porque todo lo que tenga tufo a corrupción, a dinero sucio, eso realmente no ayuda a la humanidad. Quiero resaltar algunas cosas buenas en estos minutos restantes. La Sociedad General de Autores y Compositores y Editores de Música acaba de entregar 28 millones a sus asociados. Mi gran amiga Emilia Pereira, presidenta de la Unión de Escritores, pide que se construya un cementerio para sepultar a sus miembros fallecidos y plantea el fortalecimiento de las iniciativas culturales en el país. Hay que hablar de la arquidiócesis y 80 organizaciones que solicitan, la arquidiócesis de Santo Domingo y 80 organizaciones que solicitan detener las deportaciones de haitianos. Ese es un tema muy polémico. El país prácticamente ha sido invadido por los haitianos. Tenemos un tema preocupante: delincuencia en Puerto Plata. Apresaron a 3 personas por arrebatar carteras a 2 damas. Una embarcación turística que se hundió en Panamá, digo en Samaná, no en Panamá, en Samaná. La escasez de combustibles en Haití, en Puerto Príncipe. Y hay otros temas de estaciones de bomberos en el este del país que no tienen camiones. Pero si en esa zona está el Central Romana, están todos los ricos que van a Casa de Campo, está el Aeropuerto Internacional de la Romana, están los hoteleros más grandes del país. Vamos a buscar una solución público-privada, porque entonces, si ocurre un incendio y no hay camiones de los bomberos, entonces ¿con qué lo van a pagar? Con la mano limpia, a mano pelada. Vamos a ayudar a buscar la solución a los problemas de gente que se entrega, como los bomberos, como quedó demostrado con el incendio de San Cristóbal, a un pueblo que prácticamente lo han dejado en las ruinas. Lo olvidaron a San Cristóbal después del incendio. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, está preocupado por la sentencia que condena 10 millones de pesos al Hospital Ney Arias Lora y pronostica que lloverán las demandas. Lo que hay que hacer es tener cuidado en los hospitales, evitar malas prácticas médicas y todo lo que pueda conllevar una sentencia judicial. Hay un tema ahí con los buhoneros de la Avenida Mella, desalojados por ocupar espacios públicos. Los espacios públicos deben ser respetados, aunque se quiera utilizar el padrefamilismo. Lo que hay que buscar son salidas institucionales. Yo recuerdo unas casetas que cuando el doctor Peña Gómez era alcalde, fueron preparadas por la alcaldía para buscar un problema a los buhoneros de la Duarte, una solución al problema de los buhoneros de la Duarte, pero no podemos llenar las aceras y los espacios públicos de buhoneros, aunque tienen la necesidad de buscar el sustento de la familia, pero sin violentar leyes. Por ejemplo, ahí en Los Prados hay un negocio en el mismo frente del Club Los Prados que techó la acera por donde debe circular la gente. Un colmadón, techó la acera, tiene la acera llena de sillas y por ahí entonces, ahí se sientan los que se toman la fría, el pote de romo. Imagínese usted que pase una jovencita elegante, comienzan a piropear de manera
de manera no muy agradable históricamente en muchísimos sitios del país. Pero ahí en el frente de Cruz Los Prados hay un negocio que se cogió la acera y prácticamente tiene los productos en las calles, en la parte derecha donde se debe estacionar un vehículo, lo cogió ese negocio. Pero si hacemos un inventario, tenemos que han tomado la 27 con Isabel Aguiar, todo aquí lo han querido coger. Ahí mismo en la Núñez de Cáceres, frente al Banco Popular, que queda en la Núñez con Kennedy, frente a frente al Popular ahí, freiduría, vendedores de qué sé yo qué, y la gente no puede pasar. Pero también los motoconchistas se han cogido las calles con unas acumulaciones de motores donde se torna insoportable la situación. Entonces este país hay que ponerlo en orden porque todo el mundo quiere establecer un mini gobierno en República Dominicana. En las calles. Señores, finalmente quiero resaltar que se duplican los hospedajes de renta corta. Esos son los pequeños hoteles pequeñas residencias, apartahoteles, que usted va un fin de semana, lo alquila y eso le está generando mucho celo al sector hotelero por la competencia que tienen. Esos alojamientos de renta corta se han expandido en toda la República Dominicana. Vamos a invitarlos para que mañana usted de nuevo sintonice Hablando la Verdad, periodismo profesional de alto nivel.